A Dylan apenas tenía 17 años cuando decidió ir como monitor a un campamento de verano. Todas las estrellas se alinearon, buenas calificaciones, ninguna deuda en los estudios, perspectivas futuras prometedoras, logros deportivos. El trabajo como monitor nunca le había atraído. Él había ido al campamento solo 2 veces, y eso en su infancia. Además, uno de ellos fue un campamento escolar. Pero todo radicaba en que Dylan era, como diríamos ahora, un chico muy refinado. No, no mimado, esa no es la palabra adecuada. Sus padres lo habían acostumbrado a cierta zona de confort. Esto incluía ducharse todos los días, a veces 2 veces al día, un buen colchón ortopédico, acceso al teléfono cuando quisiera, variedad en la comida. Ahí todo era sencillo y, por supuesto, no se trataba de ningún tipo de espacio personal. Dylan tenía 8 años cuando fue allí porque había visto películas. Para él, por supuesto, parecía muy divertido. Pero Dylan estaba equivocado. El campamento al que llegó estaba ubicado en un edificio viejo y tenía la sensación de que la renovación se había hecho precisamente en la década de los años 90. El principal desafío para los monitores era organizar las camas de manera que el yeso no se cayera sobre ninguno de los niños durante la noche. ¿Puedes imaginar qué tipo de ambiente había? Dylan no podía decir nada malo de los monitores, resultaron ser amables y divertidos. A todos los dividieron en parejas. Como en una cita. Bromeó entonces Alex, su monitor. Y realmente, a cada grupo se le asignó un chico y una chica. La dirección del campamento consideraba que esta era una opción infalible, donde los chicos exageraran, las chicas compadecerían. La comida también era decepcionante, en el comedor había un menú que no cambió en absoluto de semana a semana. Y si te daban algo sabroso, parecía que también lo habían preparado en los años 90. Por lo tanto, las impresiones eran, por decirlo suavemente, no muy buenas. Y además, le quitaron el teléfono. Para el pequeño Dylan, fue una afrenta. Era importante y necesario mantener el contacto con su familia cuando él quisiera, no bajo el permiso de alguien superior. Probablemente eso fue la gota que colmó el vaso. Los chicos persuadieron a Dylan para que no se fuera, había encontrado amigos allí, bastante buenos amigos, pero lamentablemente perdió el contacto con ellos. Pero el chico era inflexible y en el próximo día de los padres se fue de ese lugar olvidado con la conciencia tranquila, para nunca volver a los campamentos. Surge la pregunta, ¿qué lo llevó a ser monitor? La respuesta fue muy simple y esa respuesta se llamaba Elisa. La chica iba en su mismo grado y hasta el 9º grado no se destacaba especialmente, delgada, con gafas, cabello grasiento, un adolescente típico que intenta sobrevivir a la reorganización hormonal. Y ganó. Regresó después del verano como una auténtica belleza, en lugar del esqueleto ahora había una gordita y alegre con ojos verdes y pecas. Dylan quedó cautivado de inmediato por ella y por todos, así que no perdió tiempo, se hicieron amigos rápidamente y luego comenzaron a salir. Un amor típico de la escuela con flores del campo y 2 mochilas en el hombro del chico. Y así, los dos se hicieron amigos por mucho tiempo. Ya al final del 10º grado, todavía estaban juntos y no tenían la intención de separarse. Muchos envidiaban a Dylan, había conseguido a una belleza, y él solía repetir que había visto esa belleza en Elisa mucho antes. Y eso era verdad. Aunque ella fuera un patito torpe, siempre le gustó a él, simplemente muchos chicos son muy tímidos por naturaleza. Así que no se atreven a abrirse durante 1 año, 2, 3, cuanto tiempo necesiten. Elisa fue quien propuso ser monitores. Dylan,
Por supuesto, se negó. ¿Qué te has imaginado? ¿Qué tipo de romance hay en el campamento? Camas con resortes, gelatina con grumos y levantarse a las 6 de la mañana. ¡Qué romántico! Elisa respondió con su sonrisa infantil. No entiendes, solía ir a campamentos todos los años cuando era niña. Eran tiempos maravillosos. Elisa estaba sentada en el columpio y Dylan la mecía sistemáticamente. Esta es la última oportunidad de ir. No me aceptarán en los grupos, soy demasiado grande. Y ella saltó del columpio con agilidad felina, sin tocar la tabla. Yo fui un año y fue suficiente para mí, murmuró Dylan y se sentó en el columpio. ¿Qué encuentran todos ustedes en estos campamentos? La pregunta era retórica, ya que Dylan ya no dudaba de que iría tras la chica a cualquier lugar. ¿Al campamento? Bueno, ¿por qué no? Después de todo, era una nueva experiencia. ¿Y cuándo, sino a los 17, buscar nuevas sensaciones? En la adolescencia, todo se siente más intenso. Tuvo que informar a sus padres que no estaría en casa exactamente durante un periodo de campamento. Hay que decir que se sorprendieron bastante. Papá, el señor Witte, levantó una ceja con sorpresa. Miró primero a su hijo y luego a su esposa, quien encogió los hombros en señal de justificación. ¿Hijo? Preguntó seriamente su padre, cruzando los brazos sobre la mesa frente a él. Dilo honestamente, ¿estás bien? Sí, no te burles. Se rió Dylan con burla. Todo por culpa de Elisa. Quiere ir como monitora. Dice, es la última oportunidad, no me aceptarán en el grupo, y yo quiero ir una vez más. Y se viste, como un verdadero hombre, comentó el señor Witte de manera más apreciativa. Claro, lo apruebo. Quizás este viaje te enseñe responsabilidad, ya que aún no puedes sacar regularmente al perro a pasear. Dylan rodó los ojos. Ten en cuenta que, no importa lo perfecto que seas como hijo, siempre habrá reclamos de tus padres. Así es como funciona el mundo, no sirve de nada hacer algo al respecto. Con el tiempo, Dylan y Elisa presentaron sus solicitudes para el campamento al que solía ir Elisa. La respuesta se esperó durante aproximadamente un mes y luego abrieron ambos sobres juntos. Elisa estaba emocionada, Dylan tenía una mirada sombría en los ojos. Por supuesto, ambos obtuvieron aprobación. Hasta el final de la primavera, Elisa no podía pensar en nada más, simplemente soñaba con el próximo viaje. Y lo único que consolaba a Dylan era la posibilidad de estar con la chica casi constantemente. Después de todo, en casa estaban limitados por las tareas y los padres, pero aquí, si les daban un grupo separado, en lo que Dylan no dudaba, sería como un cuento de hadas. La primera decepción esperaba a Dylan ya en el camino hacia el campamento. Resultó que solo había un autobús desvencijado que iba en esa dirección y que pasaba cada 3 días. No solo temblaron durante varias horas en el tren, sino que también tuvieron que rodar en esa chatarra en una dirección desconocida. Elisa lo calmó, según su parecer. No te preocupes, solo viajaremos durante 4 horas. No tendrás tiempo de parpadear y llegaremos. ¿O no? Dylan tuvo tiempo de parpadear, una vez, 2 veces, 3, ya había perdido la cuenta en el 500. Por supuesto, el autobús no estaba vacío. Además de Elisa y Dylan, había otros chicos, aproximadamente de su edad. Algunos eran un poco mayores. El más adulto tenía 22 años. Adrián estudiaba en la universidad para ser profesor de inglés y alemán. Este viaje lo contaba como su práctica estudiantil. Lo compartió en confianza con los chicos,
instalándose junto a ellos, lo que de inmediato capturó la atención de Elisa. Dylan comenzó a enojarse y ponerse celoso. Sabía cómo esos tipos adultos como Adrián atraen a chicas como Elisa hacia ellos. Y luego. Pero la chica no le prestó atención a Dylan y se sumergió completamente en la conversación con Adrián. La razón era tan clara como el día, y Dylan la conocía bien. Después de la escuela, Elisa planeaba estudiar pedagogía. Por lo tanto, conocer a alguien que estudiara allí era su sueño, y además, aquí, sentarse y hablar con él tan tranquilamente. Por lo tanto, pronto perdió el interés por Dylan. Tuvo que buscar otra compañía, pero pocos estaban dispuestos a charlar. Por ejemplo, Nicolás, quien vino de lejos, estaba tan cansado del viaje en tren que se quedaba dormido en medio de las oraciones. Y su compañera, Katie, fingía que no existía para los demás. Cuando alguien hablaba, se daba la vuelta hacia la ventana y hacía una mueca a propósito. Por lo tanto, Dylan tuvo que conformarse solo con su compañía. Se consideraba una persona interesante, pero 4 horas a solas con uno mismo pueden aburrir a cualquiera. Y finalmente, el autobús los llevó al campamento. Elisa salió del autobús primero y de inmediato abrazó su mochila. Dylan gruñó, no es de extrañar, ahora estaba llevando su bolsa principal. Pero a la chica no le importaba. Estaba tan feliz de volver aquí que incluso derramó algunas lágrimas. La dirección del campamento ya los estaba esperando. A la cabeza estaba una mujer mayor y rechoncha, a quien Elisa reconoció como la señora Orneguel, una empleada del campamento que le era familiar y que realmente amaba a los niños. En primer lugar, advirtieron a todos los monitores que el complejo de viviendas se había renovado el año pasado. Por lo tanto, les rogamos encarecidamente, musitó la señora Orneguel, que vigilen que los niños no rompan nada. Resultó que, en efecto, el complejo de viviendas lucía bien. Al menos, no parecía una sala de hospital, como en la infancia de Dylan. Las paredes estaban pintadas con un agradable color claro, decoradas aquí y allá con hermosas flores de trazos largos, claramente dibujadas a mano. La señora Orneguel estaba especialmente orgullosa de ellas. Porque las dibujó mi hija, anunció la mujer con pompa. Una chica talentosa y hermosa. Si tan solo tuviéramos más personas así ahora. A los monitores los distribuyeron en 2 bloques, por separado para chicos y chicas. La señora Orneguel también amenazó superficialmente para que no organizaran ningún desorden. Nadie tenía la intención de confiscar teléfonos, lo que llevó a Dylan a la conclusión de que ser monitor era definitivamente mejor que estar en un grupo. Los monitores llegaron casi una semana antes que los niños. La directora explicó todo. Necesitamos preparar todo bien para la llegada de los niños. Verificar todo, revisar las rutas. Porque también se planeaban pequeñas excursiones para el campamento, para involucrar a los niños con la naturaleza, ya saben, están marchitándose en estas ciudades llenas de contaminación. Esta semana fue muy agradable para Dylan, aunque no quisiera admitirlo. La atmósfera aquí era agradable, aunque la falta de espacio personal lo oprimía un poco, pero Dylan se resignó a ello. Además, entre los monitores también había chicos buenos. Hizo amistad con Adrián, el monitor mayor, a quien inicialmente no le gustaba por el gran interés de Elisa. Estableció relaciones amistosas con Nicolás, Isen y Sergio. Los chicos resultaron ser geniales y sociables, lo cual le gustó especialmente a Dylan. Cada uno tenía sus propias aspiraciones. Algunos querían ingresar a la universidad, otros planeaban mudarse a otra ciudad. Y Sergio, simplemente, quería un perro,
algo que había estado deseando durante mucho tiempo. Pero, como se dice, en todas partes hay problemas. A ellos no les fue muy bien porque, además de los chicos normales, llegó otro grupo desagradable. Eran 3 chicos de la escuela que se comportaban como verdaderos idiotas. Pero quizás Adrián, más adulto y sensato, no estaría de acuerdo con esta descripción. Sin embargo, Dylan estaba firmemente convencido de ello. ¿Sabes? Ese tipo de tipos sucios y ruidosos que se ríen por cualquier motivo. Ahí estaba Quentin y su grupo de amigos. Por supuesto, se metían con todos solo porque estaban aburridos. El más paciente era Adrián. Como un viejo perro, se acostaba en el sofá en silencio y escuchaba sus quejas hasta que perdía la paciencia. Y al igual que un perro viejo, gruñía con todas sus fuerzas a los alborotadores y se daba vuelta hacia el otro lado. A Quentin le bastaba con eso para callarse, aunque no por mucho tiempo. En resumen, poco a poco se fueron adaptando, ajustándose, hasta que finalmente llegaron los niños. Para la desgracia de Dylan, no tuvo suerte y no le tocó estar en el mismo grupo que Elisa. Lo emparejaron con Sabrina, una chica muy linda pero tímida y tranquila. Juntos debían liderar el 5.º grupo. Y a Elisa, por desgracia, le tocó estar en el mismo grupo que Adrián. Por supuesto, Dylan volvió a sentir celos, pero al final se convenció de que de alguna manera superaría todo eso. Los grupos resultaron estar llenos hasta los topes. En serio, los edificios estaban a punto de reventar por la cantidad de niños. Cuando Dylan los vio por primera vez, tuvo ganas de correr de regreso a la ciudad por su cuenta. Adrián y Nicolás lo apoyaron hábilmente desde ambos lados para que el monitor del 5.º grupo no cayera al suelo de manera tan intensa. ¿Tu primer año? Adrián sonrió comprensivamente. Todos eran así. Siempre hacen ruido cuando llegan. Los chicos intercambiaron algunas observaciones más y rieron. Sin embargo, a Dylan no le hacía gracia. En general, le tenía miedo a los niños pequeños, en la escuela trataba de no aparecer en el recreo con los más pequeños. Pero aquí no había a dónde escapar. Pero Dylan se reunió con sus pensamientos, sobre todo porque tenía en quien confiar. Durante la semana en el campamento, finalmente encontró amigos. Y eso ya es bastante. Sí, y con Elisa, a pesar de los horarios diferentes, se veía regularmente. La chica estaba emocionada. Parecía que aún no se le había pasado ese nuevo entusiasmo por ser monitora. Dylan la entendía. Si hubiera venido al campamento como monitor después de varios años de viajes aquí, probablemente también se habría contagiado de este maravilloso estado de ánimo. La normalmente reservada Elisa se abría de una manera completamente nueva aquí. Básicamente, asumió el papel de líder entre las chicas monitores, por lo que todos la amaban. Y los chicos todos estuvieron de acuerdo en que Dylan tuvo mucha suerte de conocer a una chica tan interesante y leída. Todo iba bien. Realmente bien. No surgieron problemas hasta que Dylan fue testigo de un incidente muy extraño. El 4.º grupo quedó en manos de Quentin y sus amigos. ¿Cómo lograron eso? Dylan nunca lo entendió. Todos los demás grupos se formaron por pares, un chico y una chica. Cómo esta trinidad sagrada logró meterse en un solo grupo es completamente incomprensible. Aunque entre los monitores se decía que estos chicos eran conocidos por sus conexiones. De lo contrario, no se explicaría cómo los aceptaron aquí. En principio, sonaba plausible, porque todos los demás monitores tenían un historial intachable, buenas calificaciones, logros deportivos, clubes. Adrián, de hecho, estaba a punto de graduarse con honores.
Y en contraste, estaban las 3 personas de Clinton. Sí, aquí algo no encajaba. Pero los demás monitores tomaron esto neutralmente. Que hagan su trabajo, siempre y cuando cumplan con el plan, respondió Adrián a la tímida observación de alguien de los chicos. Pero claramente tienen conexiones, murmuró Nicolás, insatisfecho. De lo contrario, no se entiende cómo los aceptaron aquí. Sería bueno que alguien los vigilara de vez en cuando, sugirió con cautela Dylan, y todas las miradas se posaron en él. Quiero decir, para que esos tontos no pierdan de vista a los niños. Y luego, tarde o temprano, regresarán al campamento, y la mitad de ellos no estará, como si nunca hubieran estado. Dylan tiene razón, resumió Adrián. Bueno, en realidad fue tu iniciativa. No te preocupes, después nos turnaremos. Si te cansas mucho, avísanos y alguien te reemplazará. ¿Yo me ofrecí? Preguntó sorprendido Dylan. Bueno, más bien fue tu idea. No te preocupes, después haremos un cambio. Si te cansas por completo, haznoslo saber y alguien te relevará. ¿Y mi grupo? Protestó Dylan. Tienen programas similares con su grupo, así que no te alejarás mucho de ellos. Además, Sabrina está cuidando bien a los niños. Discutir fue inútil. Lo único que lo reconfortaba era que no lo habían asignado a esa tarea durante toda la sesión. Después de todo, vino al campamento como monitor y no para vigilar a los hijos de otros y corregir los errores de otros. Pero Dylan era un buen tipo por naturaleza, y no lamentaba haber mencionado esto. ¿Quién sabe a dónde llevarían esos idiotas a los niños? Después de todo, también tenían excursiones en el programa, como todos los demás. Y Dylan ni siquiera estaba seguro de que alguien hubiera leído las instrucciones antes de firmar. Tuvo que ir a hablar con Sabrina y explicárselo todo. Como se mencionó antes, Sabrina era una chica tranquila. Un poco indecisa, pero muy agradable. Escuchó a Dylan, luego asintió en aliento y tocó su hombro con mucha precaución. No te preocupes, te respaldaré. Estás haciendo algo bueno. A nosotras, las chicas, para ser sincera, tampoco nos gusta Clinton. Y le contó a Dylan cómo esos chicos intentaron molestar a algunas de las chicas monitores. Terminaron siendo expulsados del grupo por chicos mayores. Pero desde entonces, las relaciones entre ellos estaban tensas como una cuerda. Dylan escuchaba y memorizaba. Cada vez más, parecía necesario vigilar a ese grupo. Lamentablemente, se dieron cuenta de esto solo en el 4.º día. Dylan pensó que era obvio, pero más tarde se dio cuenta de que no era tan perspicaz como hubiera deseado. ¿Y por qué? Dylan fue el primero en sospechar algo cuando vio cómo los niños del 4.º grupo llegaron somnolientos a la formación. En general, en los primeros días, esta era una práctica normal. A menudo, los horarios escolares diferían de los del campamento. En casa se levantaban más tarde y podían acostarse más tarde también. Por lo tanto, la ligera fatiga y los rostros adormilados durante los primeros ejercicios no eran inusuales. Pero lo que sorprendió a Dylan y luego comprendió fue que todo el 4.º grupo apenas se sostenía en pie. En ese momento, Dylan se sorprendió. ¿Cómo eligieron a estos niños, cuyos ritmos estaban completamente alterados y los pusieron a todos en un solo grupo? En contraste, en su grupo con Sabrina solo había alrededor de 5 niños que estaban tan cansados. Los demás llegaban, aunque con sueño, pero alegres y llenos de energía. ¿Qué niño no disfruta de los juegos deportivos? Mientras el grupo de Clinton hacía una actividad monótona en círculo,
Evidentemente esa era su forma de calentamiento. Dylan entrecerró los ojos y lo recordó para sí mismo. En general, durante todo el día, Quentin y sus amigos se comportaron con normalidad. Por mucho que Dylan los observara, nada despertaba sospechas. Clinton seguía el programa, los demás chicos dirigían a los niños. Gritaban, es cierto, bastante fuerte. Pero como le explicó la señora Ornewell, esos métodos de educación no estaban prohibidos por el reglamento del campamento. El diálogo se cerró, pero claramente no pintaba a ese grupo de manera positiva. Pero, por otro lado, sí, gritaban a los niños, lo cual no es bueno. Pero en general, eso no calificaba como un delito, ¿verdad? En ese momento, Dylan comenzó a pensar que tal vez había exagerado con su vigilancia. Por la noche ya planeaba hablar de esto con Adrián, cuando de repente se vio envuelto en una inusual agitación en la salida del edificio después de las campanas de descanso. Dylan decidió ser cauteloso, no destacarse y simplemente observar. Resultó que Quentin y su grupo habían decidido llevar a los niños a dar un paseo antes de dormir en un grupo ordenado. En general, tampoco parecía ilegal, pero Dylan decidió quedarse a observar. Cuando llevaron al cuarto grupo fuera del edificio, se deslizó sigilosamente detrás. La discreción no era una de las mejores cualidades de Dylan. Incluso de niño era muy malo en el escondite, así que tuvo que esforzarse. Afortunadamente, por la noche en el campo a menudo hay muchos sonidos, y los propios niños también hacen mucho ruido. Aunque Quentin de vez en cuando les gritaba en un tono apagado. Aparentemente, intentaba parecer amenazador sin que nadie lo escuchara. Dylan creía sinceramente en ese momento que su colega simplemente estaba sacando a los niños a pasear. Pero cuando salieron del campamento de manera sigilosa, fue el momento de empezar a sospechar algo. Dylan se escondió mientras los niños seguían caminando. El camino les llevó unos 30 minutos a un ritmo lento. Por supuesto, Dylan habría llegado mucho más rápido. Pero los niños, con sus pequeñas piernas, caminaron apresurados durante media hora. Dylan frunció el ceño, no le gustaba nada de esto. Quentin llevó a los niños por un camino de tierra en medio de la noche. No era un bosque, por supuesto, pero tampoco era precisamente agradable. ¿Y si algunos borrachos locales se cruzaban con ellos? A pesar de todo, Dylan seguía sin delatarse, estaba muy interesado en dónde estaba llevando ese tipo a los niños después de la hora de dormir. De repente, se les acercó un hombre, un tipo robusto, en el sentido de corpulento. Se parecía un poco al estereotipo de un militar, pero a juzgar por su apariencia, parecía ser del lugar, del campo. Pasaron por 3 pueblos en el camino hacia aquí. Todos eran pequeños, y el último, justo, estaba a unos minutos del campamento. En ese momento, Dylan recordó que la cocinera había dicho que traían leche fresca y crema de la aldea. Eso significaba que este era ese pueblo. El hombre se acercó a Quentin y comenzó a discutir algo. Desde su escondite, Dylan apenas pudo escuchar algo, solo captó fragmentos de palabras. ¿En serio? ¿Van a regresar? Sí, por la mañana. ¿Quién es ese? George lo dijo, vamos. La última frase la escuchó claramente Dylan. Alguien entre los chicos bostezó ampliamente, y Quentin ya les gritaba a pleno pulmón y con un gesto de la mano los llamaba consigo. Una triste fila de niños continuó avanzando. Vaya tipo desagradable. Susurró Dylan en voz baja cuando finalmente se dio cuenta de lo que había estado persiguiendo durante tanto tiempo. Y en realidad,
Lo que había estado persiguiendo no era menos que la explotación no autorizada del trabajo infantil, nada menos. Ante sus ojos se desplegó una escena terrible, según sus estándares. Los niños fueron divididos en 3 grupos, cada uno bajo la dirección de uno de los chicos, y se dispersaron por 3 partes del pueblo. Dylan estaba indeciso, ¿a cuál grupo unirse? Luego escupió y fue tras los niños más cercanos, a quienes precisamente lideraba Clinton. Los condujo cerca, a una vieja casa, donde en el patio trasero había un montón de basura. Se les había asignado a esos niños la tarea de limpiar esa basura. Para sorpresa de Dylan, ni siquiera se quejaron. Simplemente tomaban las tablas, que eran varias veces más grandes que ellos mismos, y las llevaban donde se les decía. Clinton estaba parado junto al hombre corpulento y continuaban discutiendo algo. Esta vez, Dylan los escuchó mucho más claramente. ¿Pueden trabajar más rápido? Resopló el hombre. ¿Crees que solo te pago por nada? Sí, hombre, los más grandes apenas tienen 10 años. ¿Te burlas? ¿Y qué? Esto debe estar resuelto en 2 días. A este ritmo, tus hormigas solo habrán limpiado esta casa para la Pascua de los gatos. Sí, olvídalo, no empieces con eso ahora. Respondió Clinton y aplaudió ruidosamente. Los niños lo miraron. Miren, chicos, ¿quién quiere llamar a sus padres fuera de turno? Bien hecho. Entonces, manos a la obra, el doble de esfuerzo. Vamos, parece que vinieron aquí a descansar. En realidad, sí, maldijo Dylan en su mente. Ya estaba listo para lanzarse sobre Clinton, pero luego se detuvo, ¿y qué lograría con eso? Si causaba un alboroto aquí, lo culparían a él. Tipos como Clinton saben cómo salirse con la suya. No, tenía que regresar rápidamente al campamento. Ya a mitad de camino de regreso al campamento, Dylan entendió qué buena idea se le había ocurrido. Si volvía antes que Clinton y su equipo, podría poner a todos los supervisores en alerta, testigos de que los niños no estaban en sus dormitorios durante la noche. Entonces, Clinton no podría escapar. Y así fue. Dylan corrió de regreso. Todos estaban durmiendo según lo previsto, algunos incluso estaban teniendo su 10º sueño. Por lo tanto, lo primero que hizo fue despertar a Adrián. El estudiante estaba durmiendo profundamente, por lo que no respondió de inmediato. Dylan casi lo arrojó de la cama cuando el supervisor mayor abrió los ojos. ¿Qué demonios estás haciendo? Adrián murmuró con voz somnolienta. Despierta a todos. Susurró Dylan. Atrapé a Clinton en el acto. ¿Qué? Adrián no entendió. Sí, levántate y despierta a todos los nuestros. El 4.º grupo ha desaparecido. ¿Cómo? ¿No están? Dylan casi gritó interiormente. Adrián, ¿por qué eres tan lento después de despertarte? Tuvo que pasar un poco más de tiempo, pero Dylan se preocupó en vano. Difícilmente los niños podrían haber regresado tan rápido, pero el miedo agranda los ojos. Eventualmente, Adrián se despertó y juntos comenzaron a despertar a todos los supervisores. Pensaron en si deberían despertar a las chicas para no asustarlas innecesariamente, pero decidieron que era un asunto fuera de lo común. Por supuesto, de inmediato se desató un alboroto, un tumulto, y las chicas estaban muy nerviosas. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Dónde habían desaparecido los niños en medio de la noche? Y alrededor de este momento, en el campamento ya se estaban reuniendo Clinton y su 4.º grupo. Desde la entrada, no notaron nada inusual,
por lo que la aparición de sus colegas fue una desagradable sorpresa para ellos. Adrián y un par de tipos grandes atraparon a la Trinidad y las chicas llevaron a los niños cansados a sus camas. Decidieron posponer la investigación hasta la mañana, pero Adrián amenazó severamente a los chicos con que esto no les saldría tan fácil. Como es costumbre, llevaron a los niños a hacer ejercicios a las 6 en punto, pero en lugar del trío habitual de tipos toscos, vino Elisa, la chica de Dylan y compañera de Adrián. Adrián decidió que él mismo se encargaría de su equipo, mientras que Elisa estaría con los niños. Después de los ejercicios, ella se acercó a Dylan y le dijo en voz baja: «Si alguien no nos cree, podemos pedir a los niños que muestren sus palmas». ¿Palmas? Dylan no entendió. Algunos de los chicos ya tienen callos. Suspiró la chica. Y astillas, pero ya las he sacado todas. Bien, tengo unas pinzas. Elisa se alegró, pero luego se entristeció. Pero, no sé cuánto tiempo llevaron esas astillas allí. Cuando llegó la directora del campamento, el alboroto era inmenso. El consejo de supervisores ya estaba esperando a la señora Ornehuel en la entrada. Por supuesto, entre ellos estaba el trío notorio que intentaba mezclarse con el entorno. ¿Qué han hecho aquí? ¿Y quién está cuidando a los niños? Inmediatamente los reprendió la mujer. ¿Qué es esto? Bueno, señora Ornehuel, la interrumpió Adrián, acciones criminales que fueron detectadas con éxito por Dylan ayer. Y confirmadas con éxito por todos los supervisores del campamento. ¿Qué otras acciones criminales? Adrián, ¿por qué estás causando problemas aquí? Se indignó de nuevo la directora. ¿Quién les permitió? Se necesitó una hora para llevar a la señora Ornehuel a un estado adecuado para la comunicación. Cuando finalmente escuchó lo que los supervisores intentaban demostrarle, llevó otros 30 minutos convencerla de la corrección de esas conclusiones. Aquí es donde Elisa resultó útil, señalando sin dudar las marcas en las palmas de las manos de los niños. Y después de eso, la señora Ornehuel explotó. Básicamente, agarró al trío entero y comenzó a sacudirles los últimos vestigios de vida. ¿Qué han hecho ustedes?, les gritó. ¿Decidieron enriquecerse a expensas de los niños? Sí, los denunciaré a la policía, sus padres recibirán multas que parecerán insignificantes a todos. Los demás no esperaron el final de la confrontación. Adrián solo exigió que la señora Ornehuel separara inmediatamente a estos chicos de los niños. La mujer resopló. No me enseñes, Adrián, sé lo que hay que hacer en estas situaciones. Al día siguiente, Quentin y su grupo ya no estaban en el campamento. El cuarto grupo fue transferido a Elisa y Dylan. Así que, en cierto sentido, su sueño se cumplió. Y en esta historia, hubo una buena resolución, pero quizás no en su totalidad. Interesante, dijo Nicholas solo al despedirse. Si son Bowery, delincuentes, ¿quién los colocó aquí? ¿Qué opinan? Así que, la justicia prevaleció. Pero tal vez no del todo.